el proceso del Linde. En este proceso, uno busca obtener gas licuado a partir de una corriente gaseosa a temperatura, si quieres, ambiental. Este gas licuado está a una temperatura muy baja. Solo que en este proceso no se utiliza ningún refrigerante. Tengo aquí la corriente gaseosa de alimentación y esta corriente gaseosa se mezcla con otra corriente que después vamos a ver de dónde se obtiene. Se mezclan estos dos y esta mezcla me genera esta corriente número 2. Entonces nuestro análisis lo vamos a iniciar a partir de este punto 2, de este estado 2. Este gas pasa por un sistema de compresión-enfriamiento, es decir, se comprime un poco y como sabemos que se va a calentar y no queremos que se caliente porque queremos más bien trabajar a bajas temperaturas, lo comprimimos, se calienta un poco y lo enfriamos. Lo volvemos a comprimir, otra vez enfriamiento. Compresión, enfriamiento. Compresión, enfriamiento. Las veces que sean necesarios para incrementar la presión, pero sin elevar demasiado la temperatura. ¿Okay? ¿Cuántas veces? Ya eso va a depender de cómo usted diseñe su proceso. Al final, el fluido aquí en el estado 4 va a ser un fluido comprimido, o sea, con una presión alta y a una temperatura no muy alta. Si gusta, una temperatura muy parecida a la del punto 2. Correcto, no tiene que ser exactamente la del punto 2, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero más o menos cercana a la temperatura del ambiente, si quiere. En un diagrama, temperatura, entropía, para este fluido, ¿cómo sería este procedimiento? Sería así. Si empiezo en el punto 2, aquí está el estado 2, estoy a una temperatura, si quieren, temperatura del medio ambiente, y estoy a una presión baja. Estas son las isóbaras. El fluido se comprime, al comprimirlo se incrementa la temperatura, y paso de una isóbara baja a una isóbara un poco mayor. Evidentemente aquí usted está observando una compresión ideal. Bueno, usted sabe que una compresión real, aquí hay cierta inclinación a la derecha, pero la idea es entender el proceso ahorita. Comprimimos, se calienta, lo enfrías. Si quieres lo enfrías hasta la misma temperatura o una temperatura parecida a la del punto 2, pero mantienes la presión que has alcanzado. Vuelves a comprimir, se calienta, vuelves a enfriar, pero mantienes la presión que has alcanzado. Fíjate que estás pasando de una isóbara baja a una isóbara alta. Y la temperatura más o menos se mantiene ahí. Comprimes, enfrías. Otra vez, vuelves a comprimir y vuelves a enfriar. Comprimes y vuelves a enfriar. ¿Cuántas veces debes comprimir? Las veces necesarias para que la presión se incremente. Pero ¿hasta cuánto debo incrementar la presión? Ese es un buen punto. La presión debes incrementarla hasta que hayas superado la presión crítica del fluido. Este es el punto crítico del fluido. Está a una temperatura muy baja. Si esta es la temperatura del medio ambiente, estamos a una temperatura muy baja. Este punto crítico tiene una temperatura crítica, tiene una presión crítica. Debemos superar esa presión crítica. ¿Dónde está aquí? ¿Cómo podemos visualizar la presión? Porque esta es temperatura, ¿no? Entonces puedo decir que esta temperatura que está aquí es la temperatura crítica, correcto. Pero ¿y la presión crítica? Bueno, fácil, pues mira, ¿ves estas líneas azules? Esas son las isóbaras. Estas isóbaras tienen baja presión, la presión va subiendo, ¿correcto? Estas isóbaras que ves aquí, estas presiones, estas líneas azules horizontales que ves aquí, son presiones que están por debajo de la presión crítica. Estas isóbaras que ves acá están por encima del punto crítico. Entonces estas son presiones por encima del punto crítico. Quiere decir que tienes que elevar la presión hasta una isóbara que esté por encima del punto crítico. Tampoco no mucho, bueno, lo suficiente. Por ejemplo, esta que está aquí. ¿Ves? Esta isóbara está por encima del punto crítico. Una vez que
el fluido ha sido comprimido y se ha tratado de mantener la temperatura no muy alta, este fluido pasa por un regenerador. Un regenerador es un intercambiador de calor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que este fluido se va a enfriar. Pero para que se enfríe, necesitas que esté en contacto con un fluido frío. Y efectivamente, por aquí también va a circular un fluido frío. Pero después vamos a ver ese fluido frío. El fluido se enfría, pero se enfría a presión constante. Entonces, desde este punto 4, lo enfrías hasta esa temperatura. Estás todavía a una temperatura por encima de la temperatura crítica. ¿Correcto? Este punto 5 tiene una temperatura mayor a la temperatura crítica y tiene una presión mayor a la presión crítica. Has descendido la temperatura, pero no lo suficiente como para llegar a esta zona, que es donde vas a encontrar aquí la fase líquida, que es lo que quieres obtener, un líquido. Este fluido frío y a presión alta, luego lo haces pasar por una válvula. Tú sabes que en una válvula se realiza un proceso isoentálpico. La entalpía se mantiene constante, pero no la presión ni la temperatura. Es más, la presión va a bajar. Todo fluido que pasa por válvula pierde presión. Quiere decir que si este fluido está viniendo con una presión alta, una presión por encima del punto crítico, cuando pasa por la válvula va a perder presión. Por lo tanto, vamos a pasar de una isobara alta a una isobara baja, una de esas. Pero no solamente va a bajar la presión, también baja la temperatura. Y mientras más presión pierde, más baja la temperatura. Entonces, vamos a pasar de esta temperatura a una temperatura por aquí abajo, una menor temperatura. Cuando pasemos por la válvula va a ocurrir esto. Como es un proceso isoentálpico, significa que la trayectoria tiene que ser por encima de una curva de entalpía constante. Las curvas isoentálpicas son estas que están punteadas medio moradas, estas que van subiendo, estas son las curvas isoentálpicas. Entonces desde aquí bajamos sobre una curva isoentálpica, de tal manera que ingresamos en la región de coexistencia, y este punto 6 es la salida de la válvula. Fíjate que has bajado de una presión alta a una presión baja, de una temperatura relativamente alta a una temperatura baja, pero la entalpía se ha mantenido constante. Por supuesto que este diagrama está un poquito exagerado, ¿no? Para que ustedes puedan ver la diferencia. No necesariamente baja así tanto como está aquí, pero la idea es que se entienda. Es muy importante que esta presión del punto 5 no sea muy alta tampoco, ¿no? Que esté por encima del punto crítico, sí, pero tampoco no muy alejado, ¿correcto? Para tratar de tener, poder fácilmente ingresar aquí a la región de coexistencia. Este punto 6 representa la salida de la válvula, pero el punto 6 está dentro de la región de coexistencia. ¿Qué significa eso? Que este fluido que está saliendo por la válvula tiene dos fases, una fase gaseosa y una fase líquida. La fase gaseosa y la fase líquida tienen la misma presión y la misma temperatura, si es que es un fluido puro. Si no es un fluido puro, no tienen necesariamente la misma temperatura o la misma presión. Ya, pero ese es otro tema, pero está más o menos por ahí. El gas, lo tenemos aquí, y el líquido, en diferentes proporciones. Si ustedes se acuerdan, la unidad número 1 del curso, si yo tengo este punto que está dentro de la región de coexistencia, entonces usted puede calcular la fracción vaporizada. ¿Qué porcentaje de toda esta masa se encuentra en estado gaseoso y qué porcentaje de esta masa se encuentra en estado líquido? La fracción vaporizada fue la primera ecuación que vimos en el curso. Esta mezcla ingresa a un separador, que es como una especie de un tanque. La fase gaseosa va por arriba y el líquido se almacena aquí. Este líquido, que es este punto 7, está a una temperatura muy baja, ¿okay? Y a una presión baja también. Esta isobara que ves acá, fíjate, es una isobara baja.
y su temperatura también es muy baja. Este líquido es justamente el gas licuado, y este líquido se extrae y se almacena. Lo vas a almacenar, seguramente ustedes habrán visto esos tanques de forma esférica, lo vas a almacenar ahí, pues, ¿no? Y esos tanques son especiales, porque como este fluido está a muy baja temperatura, no lo puedes poner en cualquier tanque, porque si no, al estar en contacto con el aire que está caliente en comparación a ese fluido, pues ese líquido va a empezar a hervir, se va a empezar a volver gas, porque está a una temperatura muy baja. Por eso es que ese tanque debe estar aislado, muy aislado. Tiene un aislante de tal manera que evite el ingreso de energía desde el exterior, y así evites que tu líquido, que está a una temperatura muy baja, pues vaya a una temperatura alta y se vaporice. Este gas está a una presión baja y tiene algo interesante, tiene una temperatura baja también. Es un gas frío. Este gas frío se utiliza en el regenerador, justamente para enfriar a este fluido que viene del sistema de compresión. Este punto está a menor temperatura que el punto 5. Si lo pongo en contacto con esta corriente 4,5, entonces voy a tener esto. Fíjate que la corriente 4,5 le da energía a la corriente 8,9, o la 8,9 le quita energía a la 4,5. Es decir, que este gas frío lo que hace es enfriar a este gas comprimido. Eso ocurre en el regenerador. Y esta corriente 9, está aquí, que sale del regenerador, está a una mayor temperatura, evidentemente, y se supone que debería estar a la misma presión del punto 2. Y esta corriente 9 se mezcla con la corriente 1, que es el gas fresco. La combinación de 1 y 9 me debe dar el punto 2. Si el punto 2 está aquí y el punto 9 está aquí, entonces podríamos esperar que el punto 1 esté por aquí arriba. Por acá. Estas son las condiciones del gas de alimentación. Y listo. Ambos se mezclan, el punto 1 y el punto 9, y se mete el punto 2 y el proceso empieza otra vez. Esta corriente gaseosa se mezcla con gas fresco, se comprime, se enfría, se flashea, se calienta, se mezcla, se comprime. Es un ciclo, pero hay un detalle, que en este ciclo una pequeña cantidad de materia se extrae. Y esto que estás extrayendo lo repones con esta corriente de gas fresco. O sea que si por aquí tú estás extrayendo 1 kilogramo por segundo, quiere decir que por acá tienes que alimentar 1 kilogramo por segundo. Estos dos flujos, el 1 y el 7, tienen que ser iguales. Tú no puedes extraer 1 kilogramo por segundo y aquí añadir 8 kilogramos por segundo. No se puede hacer eso, porque estarías aumentando materia en el circuito que sería poco a poco acumulando, ¿no? Estos dos flujos son iguales. Entonces, aquí solo estás reponiendo lo que estás extrayendo, nada más. Si el punto 6 está ubicado muy a la derecha, así como está aquí en este diagrama, muy a disculpen, si está ubicado muy a la izquierda, vamos a suponer que esté por aquí, el punto 6, ¿qué significa eso? Que según la regla de la palanca, vas a tener más líquido que vapor. Eso parece genial porque voy a obtener bastante líquido en comparación al vapor que se ve por acá. Pero eso no va a ocurrir. Generalmente estos procesos lo que hacen es que este punto 6 más bien esté pegado a la derecha, a esta zona. ¿Y qué significa eso que esté pegado a este lado? Que vas a obtener poco líquido y bastante gas. Por lo tanto, la cantidad que vas a obtener aquí va a ser poca en comparación a este flujo que está acá. Vamos a suponer el 2%, el 3%, el 4% de toda esta masa se licúa. Pero no importa que sea poco. Bueno, si es poco, aumentas el caudal de todo el circuito y ya listo, tienes una buena cantidad. Pero siempre hay que tener cuidado con eso. Generalmente este punto no cae en esta zona de aquí, sino cae por acá. Eso implica que cuando bajes hasta el punto 5, pues como tú sabes que vas a hacer este recorrido, no procures que el punto 5 caiga por aquí,
para que luego llegues a este punto y tengas bastante líquido, ¿no? Tampoco que caiga por este lado, porque si no, nunca va a entrar a la zona de región de coexistencia. Que esté por aquí, para que ingrese y bueno, tengas una cierta cantidad de líquido. Ese es el proceso Linde. Es el proceso, digamos, proceso base para los procesos de licuefacción de gas, en donde no se utiliza refrigerante. Si se dan cuenta, solamente se utiliza el mismo fluido. Usas el mismo fluido para su mismo enfriamiento. El proceso Linde tiene muchas modificaciones, ¿no? Ha sufrido muchos cambios que evidentemente son para mejorar el proceso, ¿no?